¿Qué está pasando, mi gente? Esta es una reacción a lo que sucedió en la conferencia de prensa de UFC 317. Y yo no suelo hacer reacciones a conferencias, pero en esta ocasión, como no pude verla en tiempo real, entré a mi cuenta de X o Twitter o como le quieras llamar y le pregunté a la gente, oye, ¿cómo estuvo la conferencia? Y de repente recibo una cantidad impresionante de comentarios negativos, personas diciéndome que fue una mala conferencia, que fue aburrida, otros me dijeron que estuvo normalona, algunas otras personas decían, tenías que estar ahí para tratar de meterle pique. Y por eso nada más dije, ¿sabes qué? Me voy a sentar a verla completa, no voy a conformarme con los clips que veo en las redes, sino que me voy a sentar para disfrutarla como la consumieron los fanáticos. Y tengo mis impresiones iniciales. Lo primero es que no fue una mala conferencia de prensa. Yo creo que las expectativas eran diferentes y eso es una de las primeras cosas que tenemos que pensar y hablar de cara a este tipo de cosas, porque cuando tus expectativas son muy altas y las expectativas no se cumplen, pues quedas bastante desilusionado. Yo creo que las personas tienen que entender cuál es el propósito de una conferencia y cuáles son las posibilidades de que sea una conferencia explosiva. Lo primero que tienes que considerar es quiénes son las figuras que están participando de la conferencia de prensa. Creo que tenemos que darle una excelente medalla a Renato Moicano, porque tenemos que reconocer que independientemente de cuál sea la cartelera, si este señor está en la conferencia de prensa, va a ser un esfuerzo mayor porque la gente salga entretenida, ¿no? En ningún momento se sintió que lo que hay entre Moicano y Dariush es personal, incluso se sintió jovial, pero fue jocoso, fue entretenido durante ese espacio y creo que Renato Moicano hizo un trabajo excelente. La diferencia acá, señores, es que en el evento estelar tenemos a Ilia Topuria y a Charles Oliveira. Y históricamente, Topuria sabe vender muy bien las peleas fuera de la conferencia de prensa. No es que Topuria tenga las mejores conferencias de prensa del mundo. Si ustedes siguen su carrera a lo largo de ella, las conferencias en las que ha sido partícipe, pues no han sido conferencias tan trascendentales. Y aquí yo creo que entra un poco la comparación injusta con Conor McGregor. ¿Por qué? Porque las personas hablan de las similitudes, los tatuajes. Muchas personas acusan a Ilia de querer ser una nueva versión de Conor McGregor, aunque evidentemente no sea el caso y él no esté intentándolo. Entonces, eso ha hecho que las personas, cada vez que Ilia haga una conferencia, tengan unas expectativas muy superiores a las que posiblemente deberían tener. Yo creo que entre Ilia y Charles Oliveira hay un respeto palpable que no va a permitir que ciertas líneas se crucen, específicamente en persona. Ilia es un maestro de promover los combates fuera de la conferencia. En las entrevistas dice lo que tiene que decir para que se vayan virales, para que saquen el clip, para que las personas generen interés en la pelea. Pero en las conferencias no es un peleador de forzar las cosas, no es de faltarle el respeto a sus rivales. Cuando los tiene de frente, lo mismo pasó con Holloway, lo mismo pasó con Alexander. Me atrevería a decir que la única que fue un poco más intensa fue Holloway, justamente por la actitud que Holloway siempre ha tenido a lo largo de su carrera. No le gustaba cómo él le hacía las cosas, pero en este caso no se siente así. Entonces creo que las personas entraron esta conferencia con tal vez esas expectativas de que Ilia y Charles se iban a decir un montón de cosas y eso simplemente no sucedió. También tenemos que tomar en consideración el hecho de que Charles Oliveira no habla inglés, entonces es sumamente complicado mantener ese pique y que las cosas se sientan genuinas cuando tiene que haber una traducción. Tenemos que entender que gran parte de la energía se pierde si tú no hablas portugués, pues posiblemente cuando se hace la traducción, la cadencia con la que se dice y la emoción no es la misma y se pierde todo eso. Quiero volver a reconocer algo. Ilia Topuria, conferencia a conferencia, sí mejora su dicción con el inglés. Cada vez lo habla mejor, cada vez es capaz de responder mejores preguntas en inglés y mantenerse en esa dinámica con los reporteros. Ahora, también las personas fueron sumamente críticos con los reporteros, específicamente con los reporteros hispanohablantes, ¿no? Que repetían las preguntas. Y yo creo que tienen que entender todo el contexto. Y en este punto me siento en plena confianza de lo que voy a decir, porque yo he estado ahí. Y tienen que entender lo complejo que hay detrás de estas conferencias de prensa, específicamente para los medios hispanohablantes. Nosotros, a pesar de que tenemos una comunidad inmensa, seguimos siendo una minoría dentro de estos eventos. Recibir el espacio para hacer una pregunta
es sumamente complicado, a menos de que estemos en México, ¿no? Donde todos hablan español y toda la cosa. Pero cuando vamos a eventos de esta magnitud, como lo son el de Miami, como lo son International Fight Week o cualquier evento que de dominio anglosajón, pues es bastante complicado llegar a hacer la pregunta. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones y acá lo reitero para que tengan un mejor contexto de una persona que ha estado en múltiples ocasiones en esta situación. En ocasiones preparamos las preguntas y damos una pregunta buena que puede ser interesante y generar una respuesta llamativa. Sin embargo, hay 10, 12 y a veces hasta 15 medios estadounidenses que tienen el micrófono antes que tú por las razones que sean, por la jerarquía que hay dentro de esta industria. Entonces, en el momento en que te llegue el micrófono, es posible que tu pregunta la hayan hecho de 1000 maneras diferentes. Entonces, hay una situación bien complicada que no todo el mundo está acostumbrado. No es lo mismo ser un periodista, o ser un reportero, ser un miembro de la prensa, a tener la capacidad y la dexteridad de poder idear preguntas en el momento. Lo que dicen en Estados Unidos, on the fly. Por ejemplo, en el caso mío, con la famosa conferencia de UFC 314, que las personas creen que ese ha sido mi mejor momento, esa pregunta yo no la tenía planificada. La única pregunta que yo planifiqué en aquel entonces fue la pregunta que yo le realicé a Alexander Volkanovski. Pero en ese momento, teniendo el micrófono, aproveché y de una nueva pregunta y surgió lo que ustedes saben que surgió. Yo creo que estamos siendo sumamente duros porque a mí me consta lo difícil que es como prensa hispanohablante recibir el micrófono para hacer una buena pregunta en el momento preciso. Entonces yo creo que ese tipo de cosas se pierde en todo ese espacio porque las personas creen que cuando un medio hispanohablante va a hacer la pregunta, pues va a romper la conferencia de prensa. No, señores, en ocasiones salen bien y en ocasiones no salen. Pero, por ejemplo, no podemos esperar que cada vez que haya una conferencia haya un momento viral si no hay un pique genuino entre los peleadores. Era imposible, ¿no? Ellos no son gallos de pelea que tú puedes hacer una pregunta y ponerlos a pelear. Y fenomenal, ¿no? Cuando eso sucede, pues se va viral y nos encanta y todo eso nos encapsula y nos sube la emoción. Pero eso no va a suceder siempre en las conferencias y es bien importante que estén conscientes de eso porque, por ejemplo, cada vez que pasa algo, recibo una cantidad de mensajes de que no, debías tú estar en esa conferencia para que hicieras las mejores preguntas. No siempre va a suceder lo que pasó en UFC 314. Hay situaciones que se prestan para que eso suceda y hay situaciones que simplemente nunca van a suceder. Yo creo que este era el tipo de conferencia que estaba para eso, ¿no? Iba a ser una conferencia bastante respetuosa, tal vez podías hacer una pregunta que levantara una respuesta picante, pero tomemos en consideración que Ilia se define mejor en el español, aunque habla muy bien el inglés y puede hacer momentos virales. Si la pregunta venía en español, que se viralizara iba a ser mucho más difícil porque Charles Oliveira no le iba a responder de inmediato. ¿Entienden a lo que quiero llegar, no? Ilia podría decir la cosa más picante del mundo, pero Charles Oliveira tendría que esperar la traducción y Charles Oliveira no es el tipo de peleador que te va a responder de inmediato. Simplemente eso no iba a suceder. Entonces yo creo que tenemos que ser más conscientes cuando vemos las conferencias de tener las expectativas correctas, ¿no? Si está Renato Moicano, este servidor va a esperar por lo menos algún momento interesante, gracioso, jocoso. Si está Conor McGregor, pues ustedes saben, Conor tiene una magia en las conferencias que nadie puede igualar y eso no tiene nada que ver con Ilia Topuria. Esto no es una crítica a Ilia. McGregor fue McGregor, Ilia Topuria es Ilia Topuria. Entonces yo creo que podemos ponerlo de una manera muy simple. Las conferencias de McGregor son insuperables, sin embargo en la jaula lograron superarlo. El sábado nos vamos a enterar si a pesar de que Ilia no será el peleador con las mejores conferencias de prensa, en la jaula existe alguien que lo pueda superar. Solamente el sábado nos vamos a enterar. Y nada, gente, solamente quería hacerle una breve reacción porque muchas personas me la pidieron y dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para arrojar un poco de claridad de lo que sucede en las conferencias de prensa y lo difícil que es hacer una pregunta para que cuando ustedes vean que algún medio que ustedes conocen, algún reportero, algún periodista que ustedes conocen está haciendo una pregunta, créanme que no fue fácil que agarrar el micrófono, que cuando llegó el micrófono a sus manos, posiblemente las preguntas que deseaba hacer ya las realizaron 2 o 3 medios
antes que él. Así es que nada, son gotitas del saber que creo que le suman un poco a la comunidad y le pueden mostrar un poco el otro lado que habitualmente no se ve en esta industria. Pero como siempre, gente, gracias a todos por ver este video. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que sigas disfrutando de todo el contenido que vamos a estar sacando durante todas estas semanas. Y sin nada más que agregar, será hasta el próximo video.